Muy pocas veces, inclusive jamás en la escuela, por ejemplo, nos enseñan a pensar cómo nuestra manera de ver el cosmos, de ver el orden de la naturaleza, repercute en nuestra manera de vivir también en el día a día. Por ejemplo, fíjate, esto que seguramente te deben haber enseñado en la escuela, que supuestamente el sistema solar es más o menos así plano, que es más o menos circular y que hay una parte en el centro que es básicamente el Sol. Y en torno al Sol giran los demás planetas. Te enseñan también que el Sol es la parte más importante, la que da vida, la que hace mover a los demás planetas con su gravedad, por ejemplo, y tiene un gran campo electromagnético que a la vez, en cierta forma, protege a todo el sistema solar de la radiación de otros sistemas solares y de la galaxia en general. Y eso a su vez, en el mecanicismo entonces nos lo representan así, básicamente como una gran máquina donde todos los planetas mecánicamente se están moviendo siempre a la misma distancia y en el mismo tipo de órbitas también. Ahora, ¿cómo influye eso en nuestra percepción propia de la vida también en general? Y eso es lo más interesante, quizás lo más importante también, porque es lo que efectivamente nos sirve para hacer cambios y para hacer mejoras cada uno en el ámbito que queramos. Fíjate esto. ¿Te suena de algo más o menos este tipo de representaciones de un sistema social? Básicamente, con una persona en el centro, una persona que pareciera ser la más importante del sistema, la más importante de la empresa, la más importante de la familia, la más importante o la más influyente también en la relación, por ejemplo. Y vas a empezar a notar que entonces tendemos a reproducir ese mismo patrón del entendimiento del cosmos en nuestras vidas en lo personal también. Así como entendemos y creemos que el cosmos se organiza en torno siempre a un centro y que el que está en el centro es siempre el más importante, el que tiene más jerarquía, el que es el que más vale, por ejemplo, el que es el que más se merece ganar, el que es el más admirado, el más respetado, o que simplemente si está en el centro de la organización, seguramente él debe ser mejor que los demás en algún sentido. Y sin embargo, después, si observas la sociedad, no necesariamente eso es así. No necesariamente el presidente de un país es la persona más inteligente del país, ni la más sabia, ni la más honrada, ni la más capacitada para estar liderando grupos. No necesariamente el que está en el centro de una empresa es la persona que mejor conoce la empresa, ni que mejor sabe de la economía, ni que mejor sabe administrar tampoco las riquezas ni los recursos humanos, como se suele decir. Entonces, ¿por qué estamos una y otra vez repitiendo este tipo de modelos centralizados si después en la práctica claramente no funcionan? O por lo menos el modelo en sí, por sí solo, no es el que te va a resolver las cosas. No es que por centralizarte así y por poner a alguien en un puesto o en un cargo o en un rol de liderazgo, esa persona te va a solucionar los problemas. De hecho, el día a día suele demostrar lo contrario. Una de las grandes falencias a nivel psicológico que trae este tipo de representaciones es que normalmente el grupo tiende a creer que si esa persona está ahí en el centro, si fue la elegida, si fue efectivamente el presidente, el líder y demás, entonces esa persona ahora tiene la responsabilidad de salvarnos a los demás. O sea, esa persona, ya que es tan buena, tan loable y demás cosas, ahora él o ella quien nos va a salvar. Quien nos va a salvar de la pobreza, por ejemplo, un ministro de Economía, quien nos va a salvar de las malas administraciones, nos va a salvar de las crisis y demás, por ejemplo, un presidente, es quien nos va a salvar de nuestra ignorancia, por ejemplo, un maestro espiritual o un filósofo, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de representaciones lo que termina propiciando es que las personas en el grupo no se hagan cargo de sus propias responsabilidades y fácilmente deleguen la responsabilidad en quien está al centro. Y eso muchas veces termina siendo una gran presión para el que está en el centro, termina justamente empeorando la cuestión. Muchas veces sí puede ser que una persona efectivamente haya alcanzado ese rol en el centro del sistema, pero a través de depositarle toda esa presión social, realmente su desempeño es cada vez peor, porque no puede hacerse cargo efectivamente de las expectativas ni de las necesidades de todo el mundo. Entonces, este tipo de representaciones así, lo que hace es básicamente que cada uno no se haga cargo de su propia vida
que proyecte esas responsabilidades y ese poder en los demás. Por lo tanto, que el que ha delegado su poder se va a sentir cada vez más desvalido, más impotente también ante las cosas que pasan. Y cuando al final todo resulte mal, cuando al final efectivamente ese que está en el centro no logre salvar a los demás, le vas a terminar recriminando también las cosas. Es decir, siempre va a ser el otro el que tiene la culpa o la responsabilidad, tanto de lo bueno que pase como de lo no tan bueno, de lo malo. Entonces, eso en ambos sentidos no es efectivo, porque si los demás siempre tienen la responsabilidad de lo bueno que pasa, entonces eso disminuye también tu autoestima, tu autovaloración, tu autoempoderamiento. Y si los demás siempre tienen la culpa de todas las cosas malas que pasan, eso disminuye igualmente tu empoderamiento y tu autoestima. Porque entonces te sientes un objeto de la realidad. Sientes que no eres tú el que está manejando el sistema, ni siquiera tu propia vida, y que siempre estás dependiendo de otros. Y eso se traslada a lo largo de la vida en diferentes niveles, desde que eres pequeño y te sientes dependiente de tus padres, después pasas a sentirte dependiente de tus jefes, por ejemplo. En algún momento te sientes psicoemocionalmente dependiente también seguramente de tu pareja o de las personas que amas. E inclusive te puedes llegar a sentir dependiente de tu gurú, por ejemplo, o de tu coach, o de tu psicólogo y demás. Entonces, fíjate cómo se fractaliza ese mismo patrón. ¿Y por qué se fractaliza? O sea, ¿no es increíble que lo mismo termina apareciendo en todas partes? ¿Por qué? Porque tú estás percibiendo el cosmos, estás percibiendo el universo desde ese patrón fundamental. Ese patrón mecanicista, materialista y centralizado. Entonces, obviamente, a todas partes donde veas, vas a poder encontrar ese mismo patrón y a la vez vas a encontrar y vas a repetir los problemas de ese mismo patrón y de ese mismo modelo.